Parte 1. La sombra en el santuario. El viaje hacia la tierra prometida se había detenido en un punto sofocante. En el silencio abrasador del desierto del Sinaí, la esperanza se estaba secando, y una amargura peligrosa crecía como mala hierba en la tierra agrietada. Moisés, el hombre que una vez había puesto de rodillas al poderoso imperio egipcio y había partido el mismo mar, ahora enfrentaba a un depredador mucho más letal que los carros del faraón, el veneno que se estaba propagando dentro de su propio pueblo. Israel ya no era una nación unida. Era un barril de pólvora de almas cansadas sostenido únicamente por los frágiles hilos de la ley de Moisés. Coré, un hombre de inmenso prestigio y fría inteligencia, fue el primero en ver las grietas en los cimientos. De día cumplía sus deberes sagrados, cargando los objetos sagrados del tabernáculo con una gracia practicada. Pero la santidad que tocaba con sus manos nunca le llegaba al corazón. Sentía el peso sofocante de su propio estatus, un levita escogido para servir, pero prohibido de liderar el sacerdocio. Ante los ojos del público, era un humilde siervo de Dios, pero en las sombras de su mente, era un revolucionario esperando una chispa. Comenzó a observar a los 250 príncipes de Israel, alimentándose de su agotamiento y susurrándoles una nueva y seductora historia. Que Moisés no era un profeta sino un tirano, y que el orden santo no era más que una jaula. Parte 2. Susurros en la arena. Bajo el manto plateado de la luna del desierto, la rebelión comenzó a tomar forma. No con un rugido, sino con un susurro. Coré se deslizó entre las filas de tiendas silenciosas como un fantasma, sus pasos ahogados por las dunas movedizas, mientras evitaba los ojos vigilantes de los ancianos. Él sabía que para derribar una montaña como Moisés, no necesitaba un ejército, necesitaba una narrativa. Llegó a un claro apartado donde Datán y Abiram lo esperaban con el rostro parcialmente oculto por pesadas capas. El aire estaba cargado con el olor a humo de leña y el calor estancado de frustraciones antiguas. Coré no comenzó con un grito. Se inclinó hacia ellos, sus ojos reflejando las brasas moribundas de un fuego cercano mientras empezaba a plantar las semillas de un virus espiritual. «Mírenos», siseó señalando la interminable y opresiva extensión de arena. «Llevamos los vasos sagrados, derramamos sangre por la ley. Y sin embargo somos guiados por un hombre que guarda la voz divina para sí mismo. Es tu sudor menos santo que el isoti. Basta». Datán aferró la empuñadura de su cinturón con la mandíbula, tensándose a la luz titilante de las lámparas de aceite. «Moisés nos prometió leche y miel», escupió en el polvo. «Todo lo que pruebo es arena». Coré sintió lentamente una sonrisa depredadora tirando de la comisura de sus labios. Empezó a moverse entre el pequeño círculo de líderes reunidos, posando una mano firme sobre los hombros de los príncipes influyentes. Convirtió su agotamiento en un arma, ocultando su hambre de la corona bajo el lenguaje de un reformador. «¿Acaso no somos todos santos?», susurró con la voz suave y cargada de fingida preocupación. A medida que la noche se profundizaba, más sombras se unieron al círculo 250 hombres de renombre, inclinándose para captar el ritmo venenoso de las palabras de Coré. Bebieron profundamente de su copa de amargura, transformando su fatiga del desierto en un odio compartido hacia su líder. El viento del desierto aulló, pero no pudo ahogar el canto bajo y rítmico de esta nueva y oscura ambición. Cuando la primera luz gris del amanecer tocó el horizonte, los corazones de esos 250 príncipes ya habían cambiado. El suelo bajo sus pies seguía quieto por ahora, pero el fundamento espiritual del campamento ya se había fracturado, apartándose del tabernáculo y volviéndose hacia un hombre que les prometía la gloria que sentían que merecían. Parte 3. La máscara de la igualdad. El sol naciente apenas había rozado el borde dorado del tabernáculo cuando el silencio del campamento fue hecho pedazos por el paso rítmico de pies en sandalias. Esta vez Coré no vino solo ni en secreto. Surgió del mar de tiendas al frente de una enorme falange, 250 príncipes de Israel, la élite de las tribus marchando en una formación sombría. No llevaban armas. Llevaban un aire de autosuficiencia moral mucho más peligroso. La gente común comenzó a salir de sus viviendas con los ojos muy abiertos,
mientras veía a los pilares de su sociedad reunirse en semicírculo alrededor de la modesta tienda de Moisés. Coré dio un paso al frente con la postura rígida y la voz proyectándose con la claridad ensayada de un sacerdote. No parecía un rebelde. Parecía un patriota. «Ha sido demasiado lejos», gritó, y su voz rebotó contra los acantilados rocosos del desierto. Señaló a la multitud invitándola a entrar en su red. «Cada miembro de esta comunidad es santo, cada uno de ellos. El Señor está en medio de todos nosotros. ¿Por qué entonces se ponen ustedes por encima de la asamblea del Señor?» Moisés estaba de pie frente a ellos, viéndose de pronto más viejo y más pequeño ante el muro de líderes de élite. No gritó de vuelta. No extendió la mano hacia su vara. En cambio, un temblor visible de dolor lo atravesó. Miró a los ojos de Coré, su propio pariente, y no vio una búsqueda de igualdad, sino una sed de trono. La tensión en el aire era tan espesa que se podía saborear una quietud pesada y eléctrica antes de un relámpago. La multitud contuvo el aliento atrapada entre la autoridad conocida del hombre que los había guiado a través del mar y las promesas seductoras del hombre que afirmaba que ya eran reyes. Moisés no discutió. Simplemente cayó rostro en tierra, en el polvo, un gesto silencioso de rendición de un juez más alto, mientras Coré se mantenía erguido convencido de que ya había ganado. Parte 4. La fragilidad de un líder. Mientras Moisés yacía postrado en el polvo, el viento del desierto parecía contener la respiración. Para los que miraban, parecía derrotado un líder aplastado por el peso del rechazo público. Pero bajo ese silencio se libraba una feroz guerra espiritual. Esto no era solo un desafío a su autoridad. Era una daga en el corazón de un hombre que nunca pidió la carga del liderazgo. Recordaba la zarza ardiente, las plagas de Egipto y las largas noches pasadas suplicando por la vida de este mismo pueblo. Ahora su propia carne y sangre, su primo Coré, se alzaba sobre él con una mueca de justicia. Esa traición dolía más hondo que cualquier latigazo egipcio podría haber causado jamás. Cuando por fin Moisés levantó la cabeza, no había fuego de ira en sus ojos, solo una claridad inquietante y cansada. No miró a los 250 príncipes. Miró a través de ellos. «Mañana por la mañana», dijo con la voz baja pero cargada de un peso aterrador, «el Señor mostrará quién es suyo. Él acercará a sí mismo al que haya escogido». Luego fijó la mirada directamente en Coré, atravesando la máscara de santidad de aquel hombre. No les basta con que el Dios de Israel los haya apartado del resto para hacer la obra del tabernáculo. También quieren el sacerdocio. La vulnerabilidad de Moisés era su fuerza. No estaba defendiendo su título, estaba defendiendo el orden sagrado. Lanzó un ultimátum divino: regresen mañana con sus incensarios y su incienso, y dejen que el fuego santo decida quién pertenece realmente a la presencia. Parte 5. La noche antes de la tormenta. La luna del desierto colgaba como una fría hoja de plata sobre el campamento, proyectando largas sombras esqueléticas sobre las filas de tiendas silenciosas. La transición del día a la noche no trajo paz, solo una escalofriante división en dos mundos distintos. Dentro de la tienda de Coré, el ambiente era festivo y eléctrico, espeso con el aroma de cordero asado y el embriagador perfume del vino especiado. Coré estaba sentado entre sus partidarios, la luz dorada de las lámparas de aceite danzando en sus ojos, mientras brindaba por una nueva era de liberación. Ya no era solo un sacerdote. En su propia mente era un rey. Levantó en alto una copa de bronce pulido, su voz retumbando con una confianza que rozaba la embriaguez. «Mañana», declaró a los 250 príncipes, «termina el monopolio de un solo hombre. Dejamos de ser siervos y empezamos a ser soberanos». La risa resonó contra las paredes de lona, pero era un sonido hueco alimentado por el vino del orgullo. Ya estaban dividiendo el botín del poder, sin darse cuenta de que estaban decorando una casa construida sobre un cementerio. A unos cientos de metros de distancia, la escena se transformaba en un silencio pesado y sobrecogedor. Afuera de la modesta tienda de Moisés, el aire estaba frío, lleno solo del aullido distante de un chacal del desierto y del bajo murmullo de intercesión. Moisés estaba de pie, solo sus pies descalzos sobre la arena que se enfriaba, sintiendo cada grano de polvo que había pisado durante 40 años. No tenía copa ni corona.
Su corazón estaba desgarrado entre la justicia que sabía que venía y la misericordia por la que desesperadamente quería interceder. Llamó a un joven mensajero, su voz quebrándose de fatiga. «Ve a las tiendas de Datán y Abiram», susurró. «Diles que la puerta a la paz sigue abierta. Un último puente. Una última vez». Observó al muchacho desaparecer en el laberinto de sombras, un último intento de apartar a sus parientes del precipicio. Los minutos se estiraron hasta volverse una eternidad bajo el frío y distante resplandor de las estrellas del desierto. Por fin el muchacho regresó tropezando en la arena con el rostro pálido de miedo. «Ni siquiera quisieron mirarme, mi señor», jadeó el muchacho. Datán escupió al suelo y gritó: «No subiremos. No es suficiente que nos sacaras de una tierra que fluye leche y miel para matarnos en este desierto». El rechazo fue absoluto. Las palabras golpearon a Moisés como un golpe físico, una sola lágrima, abriéndose camino a través del polvo de su mejilla. La línea trazada en la arena no la había dibujado Moisés, sino el orgullo de quienes se negaron a ver el abismo que se abría a sus pies. Moisés simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el tabernáculo, su silueta encogiéndose contra el vasto desierto. Mientras la fiesta de los rebeldes ardía brillante en la noche, las horas finales para 250 hombres que nunca volverían a ver otro atardecer. Parte 6. El desafío del incensario. Cuando la primera franja del alba tiñó el horizonte, el campamento de Israel se transformó en un teatro de juicio divino. El aire estaba inquietantemente quieto, como si el propio desierto se estuviera preparando para un impacto. A la entrada del tabernáculo Coré, llegó no como un arrepentido, sino como un retador. Detrás de él estaban los 250 príncipes, cada uno sosteniendo un incensario de bronce. Se alinearon en una fila rígida y desafiante, y el metal pulido de sus vasijas atrapaba la luz temprana. Comenzaron a encender sus fuegos, y el humo fragante del incienso se elevó en espesas columnas blancas. Para cualquier observador parecía un gran acto de adoración, pero el aire se sentía pesado y eléctrico, cargado con el aroma de una tormenta inminente. Moisés y Aarón se plantaron frente a ellos, figuras solitarias contra el telón de fondo del lugar santo. Moisés miró a los 250 hombres, a quienes había conocido, hombres que habían compartido el trayecto desde Egipto, y vio el destello de orgullo en sus ojos más brillante que las brasas en sus incensarios. «Aléjense». Una voz pareció vibrar a través de toda la atmósfera, un mandato que hizo estremecerse a la asamblea. Moisés se volvió hacia la multitud con la voz urgente y desesperada. «Apártense de las tiendas de estos hombres malvados. No toquen nada que les pertenezca o serán arrastrados por causa de todos sus pecados». La multitud retrocedió una ola de humanidad, retirándose aterrada mientras se abría un claro visible entre la congregación y los rebeldes. Datán y Abiram se quedaron de pie a la entrada de sus propias tiendas con sus esposas e hijos. Detrás de ellos, los rostros convertidos en máscaras de tosuda rebeldía, no se movieron. No parpadearon. El silencio que siguió fue ensordecedor. Moisés se quedó en el centro del claro con la mano extendida no hacia sus enemigos, sino hacia los cielos. «Si estos hombres mueren de muerte natural», gritó Moisés, su voz resonando contra el silencio, «entonces el Señor no me ha enviado». No terminó la frase. No hacía falta. En ese momento el suelo bajo los pies de los rebeldes comenzó a gemir con un sonido como de dientes rechinando. Parte 7. El duelo de la tierra. El sonido no comenzó como un estruendo. Empezó como un rugido bajo visceral que vibró en las plantas de los pies de todos. Por un latido el mundo pareció inclinarse. La mueca desafiante en el rostro de Coré se congeló cuando una fractura delgada como un cabello apareció en la corteza seca del desierto, serpenteando rápidamente entre las botas de los 250 hombres. Entonces el desierto gritó. La tierra no solo se resquebrajó, se abrió como una boca viva, un abismo irregular y dentado que rasgó el centro del campamento rebelde con una violencia que desafiaba la naturaleza. Los gritos de Datán y Abiram se cortaron de golpe cuando el suelo bajo sus tiendas simplemente desapareció. No hubo tiempo para una última oración. No hubo espacio para una última palabra de arrepentimiento. Las tiendas, los tesoros, las familias y los mismos hombres que se habían erguido tan altos, hacía apenas unos momentos fueron tragados por la oscuridad hambrienta.
La multitud observó con un horror paralizado, mientras el abismo devoraba todo lo asociado con la rebelión, un golpe sordo resonando desde las profundidades, como si el mismo inframundo estuviera dando un portazo. Luego, tan rápido como se había abierto la tierra, gimió, y volvió a cerrarse sobre sí misma. El polvo se asentó revelando una superficie aterradoramente lisa donde casas y héroes se habían alzado apenas segundos antes. El silencio que siguió estaba cargado con el olor a ozono y con la conciencia de que el suelo que pisamos es tan firme como nuestra condición delante de aquel que lo creó. Parte 8. El fuego silencioso. La tierra había sellado su boca dentada, devolviendo al desierto una suavidad inquietante y antinatural, pero el fuerte olor a ozono en el aire señalaba que el juicio estaba lejos de haber terminado. A pocos metros de allí, en el umbral del tabernáculo, permanecían los 250 príncipes. Se mantenían en pie como un bosque de piedra, con los dedos aún blancos de tensión aferrados a las cadenas de sus incensarios de bronce. El incienso de aroma dulce que habían preparado con orgullo seguía elevándose en finas y burlonas cintas de humo blanco. Acababan de ver cómo el abismo se tragaba a sus conspiradores, y por un latido agonizante, el silencio fue tan absoluto que el único sonido era el golpeteo frenético de sus propios corazones. Sus ojos se encontraron con los de Moisés, ya no llenos del fuego de la rebelión, sino de la mirada hueca y vidriosa de hombres que comprendían que estaban de pie ante una santidad que nunca habían respetado de verdad. Entonces el cielo no se oscureció. Explotó. Un destello deslumbrante y abrasador de luz blanco-azulada brotó del tabernáculo, un rayo celestial nacido del mismo corazón de la presencia divina. No hubo trueno que los advirtiera ni calor que se acumulara poco a poco, solo un borrado instantáneo y aterrador. En lo que tarda una sola respiración, los 250 hombres desaparecieron. No cayeron al suelo ni gritaron. Simplemente fueron consumidos, sus formas físicas disueltas por un fuego santo tan intenso que no dejó sombras tras de sí. Cuando el resplandor cegador se desvaneció, lo único que quedó fueron los incensarios de bronce. Cientos de pesados recipientes metálicos repiquetearon contra el suelo del desierto, una sinfonía caótica de cobre y bronce resonando sobre la arena como campanas fúnebres y huecas. El incienso que habían ofrecido con arrogancia ahora se mezclaba con el amargo olor del juicio divino. Moisés se quedó de pie, en medio de la ceniza gris que flotaba con su manto, ondeando en el viento repentino y caliente, mirando hacia abajo a las reliquias dispersas de 250 ambiciones, que se atrevieron a jugar con el fuego del Todopoderoso y perdieron. Parte 9. El remanente de misericordia. El humo se disipó dejando un silencio más profundo que el mismo desierto. Moisés caminaba entre los incensarios de bronce dispersos, los únicos restos de una rebelión que había amenazado con desgarrar a toda una nación. Dios dio una orden extraña: los incensarios debían recogerse y martillarse hasta convertirlos en láminas delgadas para recubrir el altar. Cada vez que un sacerdote ofreciera un sacrificio, el bronce reluciente serviría como un espejo, reflejando el peligro del orgullo. Era una cicatriz permanente en el corazón del tabernáculo, un recordatorio de que la santidad no es un premio que se arrebata, sino un fuego que se respeta. La tierra que se había tragado a Cora estaba de nuevo plana. La arena se movía como si nada hubiera pasado, pero el recuerdo ahora estaba grabado en metal. Sin embargo, en medio de las cenizas del juicio quedaba una semilla oculta de misericordia. Moisés miró hacia los jóvenes hijos de Cora, que estaban de pie temblando, pero vivos en el lado seguro de la grieta. Elijan la vida. Les llamó su voz un suave mandato de esperanza. La tierra se tragó el orgullo de sus padres, pero no puede tocar el canto en sus almas si se mantienen cerca de la presencia. Aunque Cora había perecido en su arrogancia, sus hijos se negaron a seguirlo al abismo. Siglos más tarde, sus descendientes no serían conocidos como rebeldes, sino como los hijos de Cora, los cantores sagrados que compusieron algunos de los salmos más hermosos de la historia. Sus voces, que podrían haberse perdido en la garganta de la tierra, en cambio, se elevaron en el templo para cantar la gloria de Dios. La historia no termina solo con el cierre de la tierra, sino con la apertura del corazón, un recordatorio de que aún desde las ruinas del orgullo de un Padre Dios puede levantar un legado de adoración. Porque la misericordia siempre está a un latido de distancia del juicio, siempre que el corazón sea lo suficientemente humilde como para pedirla. Parte 10.
La lección de Cora, o orgullo o servicio. La historia de Cora es más que una leyenda del desierto. Es un espejo que refleja nuestras propias ambiciones modernas. Nos pregunta, ¿estamos construyendo puentes de servicio o torres de orgullo? El verdadero liderazgo no se trata de los títulos que arrebatamos, sino de la humildad con la que servimos a lo divino y los unos a los otros. Como los hijos de Cora, siempre tenemos la opción de apartarnos del borde del abismo y encontrar un canto nuevo. ¿Qué parte de la historia de Cora resuena más contigo hoy? ¿Es el peligro de la envidia escondida o la esperanza que se encuentra en la misericordia mostrada a sus hijos? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más exploraciones profundas en las sombras y la luz de la historia antigua.